Hello, this podcast will be in Spanish. Bienvenidos al podcast Salud, Venganzas y Armonía. Mi invitado muy especial, Luis Carlos Rodríguez. Estoy muy contento de estar contigo, Luis. Entonces, Igualmente, eres... Leonardo. Placer. Eres sonoterapeuta, eres biomagnetista, no sé, la base científica que la frecuencia fundamental va a hacer resonar tu cuerpo y puede, supongo, bueno, muchas cosas pueden pasar, que si el nervio vago va a estar estimulado, puede ser óxido nítrico o las vibraciones permiten hacer otras cosas en general. Eso serían todas consecuencias de las vibraciones que lo más impactantes según tu Sí, cuerpo. Y después las vocalizaciones, mencionas que tienen diferentes órganos. sí. Y bueno, no sé si sabes que si ya está hecho esto, pero capaz que los cantantes de ópera, supongo que son más entrenados en su variedad de capacidad, supongo. Ellos trabajan con diferentes sílabas, me imagino. Sí. Y no sé si ahí puede haber algo interesante de explorar, o si sabes de eso. Bueno, Sí, no, pero sería interesante con personas que trabajan digamos, la vocalización, trabajan su voz como un instrumento musical. Sería muy interesante. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, desde la perspectiva hay mucha estética. Por ejemplo, los tambores afroamericanos, pueden ser instrumentos terapéuticos. Bien, pero ¿qué pasa? Al utilizarlos rítmicamente, bien, para producir efectos en el cuerpo, estéticos en el cuerpo, olvidamos las posibilidades terapéuticas de los instrumentos. Bien. Sí, sí, porque uno se enfoca en la técnica, que uno tiene que mejorar. Y bueno, eso Exacto. estresa un poco. Sí, Bueno, sí, sí. exacto. Pero digamos que yo estoy ahorita por hacer contacto con cultores de los tambores afroamericanos aquí en Venezuela, a fin de poder hacer una búsqueda terapéutica del sonido del tambor, pero que el ritmo no nos robe las posibilidades terapéuticas. ¿Ok? Ok, Que, ok. que, porque entonces ahí tenemos, por ejemplo, en los cantantes que ellos están buscando siempre la estética. ¿Ok? Estoy Vale. buscando la estética. Pero al buscar la estética probablemente estoy olvidando otras posibilidades vocales, otras posibilidades, igual de los instrumentos. Puede que Sí. yo esté olvidando posibilidades, potencialidades de un instrumento, porque yo estoy buscando la perfección estética musical, pero no logro, me olvido de otras cosas que puedo hacer con él. Bien. Sí, sí. Este, Interesante esa distinción. La distinción, que puede haber una distinción estética y terapéutica con la sí. música o los Ujú. instrumentos. Sí. Bueno, no lo he explorado, ahí creo que hay algo en eso, tienes razón, pero, o sea, porque también existe el catarsis entonces de la estético, Sí. pero, bueno, no sé, ¿tienes alguna una manera de distinguir, piensas, entre lo estético y lo terapéutico? Por ejemplo, en ese ejemplo de los tambores, que quieres que el ritmo no sea puramente estético, que sea más Sí. terapéutico, puede ser algo más en lo que es común, parece, es algo muy continuo, sin tanto Ujú. cambio, por ejemplo. Sin exacto, sin Sí, tanta variabilidad. ¿Ok? vale. Entonces, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo dentro las variaciones Goldberg. ¿Ok? Las variaciones Goldberg, sí, sí, de Bach, Goldberg, vale. ¿no? De Sí, Bach, ¿no? Las variaciones Goldberg de Bach son muy, muy monótonas, ¿no? sí, sí, sí. Y, ¿ves? Y producían cambios espectaculares desde la perspectiva terapéutica y fueron utilizados para eso, ¿no? ¿Ok? Ok, Pero cuando pues una música mucho más dinámica y más variable, como que no permite que el cerebro, por ejemplo, yo puedo hacer música binaural, pero no me activa como un sonido binaural.
El sonido binaural es monótono porque estoy trabajando sobre una frecuencia, digamos, plana. ¿Ok? Plana, Sí, vamos a decirle plana en este momento. Pero sí, si yo hago música y la música tiene variaciones de tonalidades, el cerebro me puede decir, bueno, pero no sé para dónde agarrar, ¿no? O sea, no sé qué sí, hacer. ¿Ok? sí, Bien, sí. entonces, por ejemplo, la música, hay música que uno encuentra de meditación o música que es una música que tiene pocas variabilidades tonales. Mm, Es una música que si tienes muy poquito, ¿ok? Y se queda allí y eso pues induce a un estado de tranquilidad, de relajación, ¿ok? No creo que sí, podamos hacer lo mismo con una salsa o un merengue, no creo que se pueda, ¿no? vale. Algo así. Sí, Bien, entonces, sí, entonces sí. Ah, bueno. creo que allí hay algo de eso y sería interesante hacer la búsqueda terapéutica en donde la música me permite encontrar a través de los armónicos, porque los armónicos son fundamentales acá. ¿Ok? Vale, El vale. truco es el armónico. Las posibilidades armónicas de un instrumento pueden ser tremendamente sanadoras. Interesante. Quiero regresar a lo de los armónicos, es que quiero explorar un poquito más esa distinción terapéutica y estética que acabas de mencionar, que me pareció muy, muy interesante. Ahí creo, la manera que describo el principio, musical pleasure principle, no sé cómo la ley del placer musical, vamos a decir. Ajá, ajá. Según el trabajo de varios neurocientíficos, uno, el que menciono se llama Marcus Pierce, que ha hecho estudios bueno, la idea que es esta ley del placer musical, es el juego con lo predecible y lo no predecible. O sea, es Ujú. aplicable a todos muchos aspectos cognitivos, Sí, sí. pero ahí en lo de la música sería como la armonía, los acordes y la melodía suenan predecibles o no predecibles, y hay que el compositor y el músico juega con eso, y eso es Ujú. lo que induce placer en escuchar la música, y puede Sí, ser eso es hacia la parte estética. sí. Si en la parte, si es mucho impredecible, da alegría escuchar un momento predecible, y el inverso. Ujú. Em, pero aquí en la parte terapéutica, al contrario, no se basa tanto sobre esa variabilidad, ese juego sobre lo predecible y las anticipaciones. Es más Ujú. como em, llegando al objetivo terapéutico. Exacto, exacto. Fíjate, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer arrastre de ondas cerebrales. Ajá, Por ejemplo, nosotros aquí hablando cómodamente, sin estrés, nosotros estamos en beta alta, ¿bien? Pero en gamma, una persona que le roban el teléfono, ¿bien? vale. Puede llegar a 100 Hz, 120 Hz en gamma, ¿ok? Ok, A un nivel ok. de intensidad de estrés y allí no hay ninguna capacidad de receptividad para nada. Ok, mi mente Ok. está completamente volcada hacia mi mundo exterior y yo tengo que agarrar esa mente y llevármela a mi mundo interior para que pueda ser receptiva a los estímulos más profundos, inclusive Mm, una reprogramación de creencias. Yo no puedo ujú. reprogramar en gamma porque mi mente no está receptiva. Cuando nosotros Interesante. estudiamos, bien, necesitamos bajar nuestras frecuencias cerebrales para ser receptivos a la información que nosotros estamos recibiendo. Por eso tenemos Sí. que ir a alfa, teta y preferiblemente a delta, que son 4 Hz. Y nuestro cerebro es capaz de llegar a un Hertz. A través, Ujú. por ejemplo, de la terapéutica binaural, nosotros podemos llegar a 4 Hz en vigilia, sin dormir. ¿Ok? Vale. Podemos llevar nuestro Interesante. cerebro allí. Es decir, lo que produce, lo que puede mm, hacer un meditador de 20 años de experiencia, nosotros lo podemos hacer en media hora. Vale. Sí, eso, qué interesante que lo digas así. Porque, bueno, ahí mencionaste varios puntos que iba a mencionar, pero que
generalmente las frecuencias lentas están asociadas con relajación y puede ser que, bueno, la mayoría de la gente, relajación o frecuencias lentas normalmente es cuando estás durmiendo, deep sleep, em, Sí, exacto. sueño profundo. Sueño profundo. Pero yo me acuerdo hablando con un señor que no sé cuántos años estaba meditando, pero me estaba contando que había meditado, sus gurús que llegaban a estar meditando en toda la noche en su sueño, como que no realmente estaban durmiendo, no estaban inconscientes, pero estaban meditando. Y esto es como en la misma dirección que dices tú, pero con la tecnología del binaural, del Del sonido, binaural, sí. que es tu especialización. Sí, A ver si no sé, pues sí, pues, sí. elaborar sobre eso del binaural y el efecto y el poder terapéutico. Sí, el sonido binaural, como te decíamos al principio, él hace una estimulación en el hipocampo, que es una de las estructuras más importantes de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, él irriga al neocórtex. En la medida en que yo estimulo el hipocampo, mi neocórtex se expande, se prende, se activa. Y mi amígdala se apaga. Bien. Mm, ok. La amígdala, que es la estructura cerebral que tiene que ver, es muy emocional. Sí, como eh, la este, saliencia puede ser. Saliencia se dice en español. la, eh, Salience. no, Como no, no. lo que, sí, lo que emocionalmente es importante que, sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama secuestro amigdalino. Cuando nosotros entramos en estrés, la amígdala genera una información para que las suprarrenales generen cortisol. Bien, entonces la amígdala puede quedar hiperactiva y tengo problemas, toma de decisiones, bien, no puedo resolver problemas bien porque mi amígdala me secuestró. Entonces el pulso binaural tiene la capacidad de que a través de la estimulación del hipocampo, él detiene el secuestro amigdalino, bien, y estimula el neocórtex. ¿Ok? Interesante. Sí, Entonces, sí. y por supuesto, en el hipocampo es donde se produce la neurogénesis y la neuroplasticidad. O sea, la Ujú, neurogénesis, hay algo que se llama neurogénesis hipocampal. Bien, entonces entiendo. en el borde dentado del hipocampo y es la primera estructura que se afecta en Alzheimer y demencia senil. ¿Ok? Ujú, Y si yo sí, estimulo el hipocampo, yo estoy evitando que se produzca el Alzheimer. Bien, interesante. ¿ok? Sí. Entonces, fíjate, escuchar solamente, y no importa, como dijimos al principio, qué frecuencia binaural use. La frecuencia binaural aumenta tu coeficiente intelectual. ¿Ok? Tiene la capacidad de aumentar el coeficiente intelectual. Wow, ok. Precisamente porque trabaja sobre las estructuras cognitivas de nuestro cerebro. Ujú, ¿Bien? como el hipocampo, por ejemplo, sí. Como el hipocampo, ¿no? Entonces, es tremendamente importante. Ahora, ¿qué frecuencia? Una frecuencia fundamental que me gusta es 200 Hz, Ok. ¿ok? Para trabajar. Entonces, hay, digamos, aplicaciones en donde tú puedes generar una onda, un binaural con una separación que no pase de 14 Hz, ¿bien? Para generar un estímulo binaural y, bueno, usarlo para aprender cualquier tipo de, digamos, de contenido. Puedes utilizar siempre y cuando los audífonos siempre son importantes, mientras la calidad es mejor, pues mejor. Si es de respuesta plana, genial que sean de respuesta plana. No son muy baratos normalmente, pero son los mejores. ¿Ok? Sí, Ahí hay una pérdida con un audífono normal, voy a tener una pérdida de un 30%, pero el sonido binaural va a funcionar. ¿Ok? entiendo. Sí, Interesantísimo. entonces, Ujú, por ejemplo, te digo por qué 200 Hz, porque la frecuencia del cerebro, en términos generales, ujú. es 200 Hz. ¿Ok? ¿Qué quieres decir por eso? No, no entiendo. Que Su frecuencia en donde hace afinación por simpatía. La frecuencia de resonancia de nuestro cerebro, en términos generales, porque sí. hay partes del cerebro que tienen frecuencias diferentes.
es 200 Hz. Entonces, cuando yo utilizo 200 Hz, una diferencia 200, 210 o 200, 190 o 200, 205, fíjate que hay muchas variaciones. Entonces yo estoy generando el estímulo, siempre va a depender de cómo me gusta. A veces la frecuencia de un tono central de 14 Hz le gusta más a unas personas, a mí me gusta mucho la de 7 Hz, ¿ok? 200, 207, me gusta la vibración que produce, ese flujo de sonido que produce me agrada, probablemente a otros le agrada de otra, pero yo voy a lograr allí una estimulación cerebral específica. Ahora fíjate, si yo tomo ese binaural y lo enmascaro con música, ¿ok? Hago el enmascaramiento, entonces tengo mi pedal, porque sería como un pedal, detrás, que sería mi tono binaural, y haces la música que tú quieras. Entonces vas a estar logrando un efecto súper potente con la música y con el binaural. ¿Okay? Que puedes duplicar mucho el efecto de cada uno de ellos. Wow. Sí, es aditivo o multiplicativo, puede ser. Sí, exacto, Sí. exacto. Wow. Interesante. Bueno, ahí creo que, bueno, hablamos de la binaurales y mencionando que las frecuencias más lentas del cerebro permiten ser más abierto del espíritu, abierto a nuevos ideas. Y cuando estamos hablando de una frecuencia específica, es que esa es más prominente, no es que las otras desaparecen completamente, No, ¿no? Sí, exacto, no es que las sí. otras desaparezcan, sino que hay una preponderancia de un tipo de frecuencia en función de el área cerebral que tengo. ¿Okay? Vale, Bien. vale. Y muy bien, entonces, eso es interesante. Y mencionaste que los armónicos, aquí esto puede ir en, bueno, binaural, Sí, después, o puedes añadir sonidos que tienen muchos armónicos, o la música. sí, ¿Por qué es sí. tan importante los armónicos? Los armónicos, por ejemplo, cuando con un espectroscopio de frecuencia, yo someto el cuenco, yo veo que hay muchas líneas, ¿no? Y hay Ujú, muchos armónicos, ¿no? Hay muchos armónicos que se van repitiendo, se van repitiendo. Inclusive el cuenco puede tener muchos más armónicos de los que soy capaz de escuchar, ¿ok? Muchos vale. más armónicos. Entonces, los armónicos tienen la capacidad de hacer como una especie de crossover, ¿no? Son como ondas que se van cruzando y cruzando y cruzando y van generando un efecto muchísimo más profundo y más potente. Eso se puede hacer, eh, por ejemplo, mezclando, haciendo mezclas de frecuencias binaurales 220, 440, 880, 110, ¿ok? Ok, 55, entonces son la, o sea, todos son la, ¿bien? ok. Entonces, pero cuando las voy mezclando, mi binaural 55, mi binaural 110, mi binaural 220, mi binaural 440, mi binaural 880, voy generando como un crossover, ¿ok? Ujú, Que ujú. va produciendo un efecto muchísimo más profundo a nivel cerebral. ¿Ok? Wow. Ok, Bien. wow. Y en ese caso tienes la casi ah, 440 y tienes 444, por ejemplo, o 48. Eh, ya pierdo el armónico, es decir, ya Ajá. mi armónico de 220 sería 440, por ejemplo, que Ujú. sería eh, Eh, mi Entonces nada octava, más es la las octava. octavas, Y las entonces sí, lo octavas. hace más en los 220, pero entonces nada más haces entre las fundamentales, pero usas, digo, el binaural. Lo haces entre las fundamentales, entre dos instrumentos que tengan 220 y 224, por ejemplo. O no lo haces así. No lo hacemos así. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, eh, producimos un binaural, es decir, para la terapia, producimos Mm, binaurales planos que funcionan perfectamente bien. ¿Ok? Nosotros, a través de un software,
usamos el binaural y normalmente lo enmascaramos con música y funciona muy, muy bien. Igual el cerebro tiende a ser arrastrado por las ondas cerebrales, ¿ok? Las ondas cerebrales, hasta un estado de receptividad. Pero, digamos, la escuela sí tiene diseños en crossover. ¿Bien? Por ejemplo, las frecuencias que tienen estos instrumentos que están programados, ¿ok? Están en crossover. Y que es otro, es el equivalente a mi diapasón. Ok. Esto me genera frecuencias de 105.000 Hz por conducción ósea. Bien, parece un juguetito. 105.000. Mil, 105.000. 105.000 Hz. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito generar una frecuencia en donde yo lo voy a colocar en el cuerpo, ¿ok? Para generar efecto. Porque mi cuerpo tiene resistencia, ¿ok? Reactancia y reverberancia. O sea, hay fenómenos acústicos que se reproducen en mi cuerpo porque no somos una masa homogénea. Tenemos huesos, músculos, grasa. Entonces, la frecuencia de sonido, la velocidad cambia en función de un medio a otro. Entonces, vale, el crossover me permite romper la resistencia en algún momento. ¿Ok? Entonces, es como una sierra. Entonces, el crossover genera como un cuchillo. ¿Ok? Genera como un cuchillo en donde rompe la resistencia del tejido y la frecuencia entra. ¿Ok? Por eso es que tiene que ser instrumentos que me den muchos armónicos, porque al tener 105.000 Hz, imagínate cuántos armónicos puede haber allí de una frecuencia específica. Muchos, muchos, muchos. Bien. Vale, Entonces vale, puede vale, haber vale. 36, ¿no? Por ejemplo, Ok, ok, arriba, te 36 entiendo. abajo. O sea, esto es para, te permite de tener, sí, muchísimos armónicos. O sea, no está Sí, limitado exacto. sí, sí, te entiendo. Entonces es como un speaker de alta resolución. Exactamente. Por ejemplo, los diapasones, te recomiendo que consigas uno. A mí Ok, me gustan los 256 Hz. 256. Ok. Este es 128, este es 128 Hz, produce un efecto espectacular, ¿bien? A nivel porque su vibración es a través de conducción ósea, ¿bien? También. Entonces el efecto se propaga a través. Entonces cuando yo lo coloco en el cerebro, por ejemplo, se produce un transcraneal en donde la onda empieza a rebotar en mi cerebro, ¿ok? Y va rebotando, 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 ¿no? Entonces produce una modulación eléctrica en mi cerebro. ¿Bien? ¿Y eso cómo sería? Porque no es a través de la audición, ¿no? En ese caso, la modulación eléctrica, ¿por qué sería? Físicamente hay movimiento del cerebro por las ondas del sonido y eso crea, bueno, campo magnético, entonces eléctrico, etcétera. Sí, ¿Cómo sí, se...? por supuesto. Por ejemplo, el sonido que es una onda mecánica, es una onda de choque mecánico. Esa onda de choque mecánico va a producir, ¿sabes qué? Una electricidad, un salto eléctrico. Ok. Va a generar esa electricidad que va a modular la actividad eléctrica y dependiendo de la frecuencia específica que yo esté usando. Nosotros utilizamos binaurales, transcraneal. El transcraneal se utiliza con este tipo de aparatitos, ¿bien? En donde yo puedo estimularlo con una onda específica. Ahora, esa onda específica no solamente va a funcionar en mi cabeza, va a funcionar en mi cuerpo. Yo puedo, por ejemplo, con un binaural, estimular mi hígado, o estimular mi páncreas, o Así. estimular próstata, o estimular músculo. ¿Por qué? Porque hay una información, el sonido se va a propagar a través del sistema nervioso, a través de una célula del sistema nervioso que se llama la glía. La glía Ajá. Ok. viaja a través del sistema nervioso, a través de nuestras metámeras, y lleva la frecuencia
al órgano que la necesita y con la que hace afinación por simpatía. Ok, nunca he oído de que la glía se movía. Wow, está Por bien. por el tejido perineural. ¿Ok? Vale, vale. Sí se mueve por todo nuestro cuerpo, ¿bien? Y es básicamente el éxito, y esto, digamos, sin hacer spoiler de ningún taller, Leonardo, este es el éxito del sonido binaural y es algo que no vas a encontrar en ningún lado en Internet. Ok, ¿Ok? genial. Wow, eso es súper interesante, especialmente porque, bueno, mencionaste el páncreas. Yo tengo, desde hace 4 años, tengo diabetes tipo 1. Y ahorita oyendo todo esto de la sonoterapia, estoy que, Ujú. wow, esto debe haber algo que debería explorar yo para mi Claro, diabetes. claro. Pero bueno, sí, yo muy abierto en estos sentidos, pero todo el tiempo pensando que es una cosa compleja, estas enfermedades que aún no se han resuelto. Entonces, eh, como mencionaste ahorita, realísticamente en oncología, la sonoterapia ayuda 30% del proceso. Sí, 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 sí. sí. Sí, hay un 30 o un 40% a controlar la proliferación de células cancerosas. Por supuesto que puede ayudar mucho a optimizar el funcionamiento del páncreas. Puede ayudar mucho. Yo debo tratarlo desde una perspectiva metabólica. No es solamente tu páncreas. Yo tengo que ver tu hígado también. O sea, ellos son como hermanitos Vale. que funcionan juntos. Entonces, la sonoterapia bueno, es apasionante. Yo de verdad tengo ya 4 o 5 años acá y yo no quiero irme jamás, porque es impresionante todas las posibilidades y los descubrimientos que yo hago también como investigador. Yo soy alumno, soy profesor de la escuela, pero también soy investigador. ¿Bien? Genial. Entonces, sí, entonces lo que Sí. yo voy descubriendo también yo lo voy aportando a la escuela. Bien, Ujú. Qué bueno. entonces, ¿Y estás publicando ahorita o estás preparando publicaciones? no, en este momento no estoy a nivel de publicaciones. Yo creo que hace falta mucha clínica, hace falta mucha práctica. Y por supuesto, hay mucho material en la escuela que todavía hay allí. La escuela, nuestra escuela, como te digo, una escuela de un alto nivel científico. Este, y con unas posibilidades impresionantes. O sea, cada clase en la escuela es un mundo de posibilidades enormes. Ya yo estoy en la segunda profesionalización, no, tercera profesionalización, y no hay manera de que se termine porque siempre hay más y más y más y más. Hay una aparatología, no solamente, estos son solamente dos, dos equipos modernos que nosotros utilizamos, pero tenemos muchos más, muchos más. Y utilizamos la sonoterapia nativa como el cuenco. Eh, entonces lo Mm. importante, por ejemplo, es, digamos, conseguir un cuenco tibetano, entre comillas tibetano, te va a hacer muy bien a fin de hacer estimulación a nivel in situ del páncreas, Ujú, eh, los, los, el diapasón 256. ujú. Entonces son instrumentos que cada uno de nosotros puede tener para su propia autoterapia. Bien, Interesante. entonces las posibilidades son inmensas de verdad y todavía seguimos investigando, investigando, investigando. Sí, es una disciplina científica que es muy nueva en realidad. Es Sí. muy nueva. Uh-huh. Cada vez más hay investigaciones como la de John Stuart Wright, que me parece muy interesante. A mí me Lo de gustaría sim. tener muchas más cosas de él. Ajá. No es mucho lo que se consigue tampoco a nivel de Internet. Ujú, Eh, Él tiene, yo no sé qué pasó, él tenía una aplicación Simatic, ujú, y la aplicación no funciona ya, entonces no sé exactamente qué. Ahora mm. fíjate, cuando tú mencionas la simática, por ejemplo, la frecuencia del hígado es 220 Hz. Ok. Ahora, yo quisiera saber cuál es porque muchas veces lo de la simática, mira, fíjate qué interesante, la simática
produce figuras muy estéticas, ¿ok? Sí, Muy sí. bonitas. Pero yo digo, bueno, lo que decíamos de los instrumentos y todo, bueno, pero más allá de lo estético que hay, y a mí me gustaría saber cuál es la figura que se produce cuando yo uso una frecuencia que hace resonancia con el hígado, porque Ajá, eso me permitiría entender cuál es la figura que está asociada al hígado. sí. Ahí está, ¿Ves? está exactamente eso, porque sí, la cimática en realidad em, ya física que lleva desde más de un siglo, que era las standing waves, no sé cómo se llama en español, pero eso, la vibración de un Ondas objeto estacionarias. estacionaria, sí. Sí, Sí, es la vibración de un objeto y eso va a tomar la forma del objeto. Entonces ahí exacto. creo que hasta ahora mi entendimiento es que John Stuart Reed creó uno que es bonito, se ve bonito, Se ve pero bonito, pero sí, yo quiero que sea práctico. sí, sí, exacto. Sí, No, está un punto muy importante que vas a decir, a tener, bueno, tendrían que ser en materiales biológicos o algo que sea similar al material biológico en la forma del órgano y después hacer vibrar eso de una manera que se ilumina, que se puede ver las vibraciones, ¿no? sí. Eh, Me imagino que esa sería la manera de hacerlo. Sí. Sí, es un tema, digamos, mm, este, pendiente, porque pudiéramos hacer la correlación órgano-sonido-forma, Ujú. ¿ok? Sí. Órgano-sonido-forma. Y por supuesto, si yo puedo ir metiéndoles más variables, pero y el meridiano de la acupuntura y los puntos de acupuntura, es decir, puedo ir estimulando y trabajando en complejidad creciente, ¿ok? Ujú. Desde una perspectiva que sea más allá de lo estético, ¿no? Sí. Eso sería muy, muy interesante. Ujú. Y pues, pero digamos que nosotros seguimos con las frecuencias, los binaurales, y yo los uso mucho y también me muevo mucho más porque eso me permite trabajar a distancia. La Ok. persona Sí. me pasa, por ejemplo, su examen de sangre y el examen de sangre, yo hago el análisis y a partir del análisis yo le doy las 3 frecuencias que tiene que usar diariamente. ¿Ok? Vale. Sí. Bien, entonces es más o menos eso. Y por supuesto, si hay puntos de acupuntura en los que se puede estimular, genial, se estimula. Ok, es decir, Vale. es súper interesante y es una propuesta, te digo, que es, digamos, la diseñé yo. Esa es una propuesta de diseño propio. Bien, Genial. este tipo de análisis sistémicos integrales que ven muchas capas de información a través de solo un análisis de sangre. Wow. Bien. Interesante, eso sería algo que vale la pena, bueno, al menos que lo quieres guardar privado, pero publicarlo eventualmente. Un método interesante. Eventualmente, sí, Sí. eventualmente cuando tenga la suficiente clínica, ha dado muy buenos resultados con las personas que he estado trabajando, sí. ¿Ok? Ujú, Quedan en ujú. shock porque aparecen cosas que nadie sabía, solamente la persona sabía. Pero necesito profundizar mucho más, tener mayor retroalimentación, ajustar tal vez el modelo, Sí, reflexionar más sobre su aplicabilidad y que pueda ser, este, tener las posibilidades de publicarlo, sí, por supuesto. sí, Claro. genial. Uh -huh. Em, a ver, muy interesante. Me intriga mucho que mencionas que con certidumbre que la frecuencia del hígado es 230 hercios. ¿Cómo es que puedes estar seguro 220. de eso? 220, disculpa. Sí. Ya eso todo está medido y calculado. Todas las frecuencias de nuestros órganos ya fueron medidas ¿Ah, con, sí? sí, con Ah, instrumentos de alta precisión. Y eso es toda una historia porque estas frecuencias eh, creo que se desarrollaron primero en Canadá, si mal no recuerdo, pero lo hicieron sobre un grupo étnico en particular vale, canadiense. vale. Pero resulta que cuando extrapolaron los resultados no daba lo mismo. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, entonces hay órganos que son rangos de frecuencias porque están diseñados para el grupo étnico canadiense, latinoamericano, ruso, mongol, chino, asiático, no sé qué. Entonces eso genera un rango.
ese rango entonces me da un criterio de diseño. Por ejemplo, particularmente la del hígado, curiosamente, todos tenemos la misma frecuencia 220 Hz. Aquí no hay variabilidad, pero en otros sí, ¿ok? Ahora, eso fue medido con micrófonos altamente sensibles, ¿ok? En donde cuando hicieron la medición se producía la emisión de la frecuencia, la vibración del órgano. Entonces, porque por la resonancia comenzaba a vibrar y entonces se amplifica esa frecuencia naturalmente. Sí. Exacto. Entonces, se generaron listas, inclusive en internet tú puedes conseguir listas, pero si no tienes el código de la aplicabilidad, la lista no sirve de nada. ¿Ok? Yo me he encontrado listas con ciertas variaciones parecidas a las que nosotros manejamos, pero si no sabes qué son, no vas a saber para qué utilizarlas. Vale. ¿Ok? Nosotros ya sabemos cómo usarlas y ya sabemos cómo aplicarlas correctamente. Interesante. Y por supuesto, como te decía, desde la perspectiva sistémica, yo no uso una frecuencia solamente, no. Yo uso un equipo de frecuencias precisamente porque tu problema no es el páncreas, tu problema es sistémico, en el sentido de que hay un principio en la medicina holística que dice, donde es, no está, y donde está, no es. Sí, entiendo que es parte de un sistema. Sí. Pero me gusta ese dicho, sí. Ajá. Donde miras no es. Exacto. Tienes que buscar la llave donde se te perdió, no donde hay luz. Sí. Entonces la idea es precisamente desde una perspectiva hematológica, me van a salir muchos más datos y esos datos me van a permitir actuar de una manera sistémica, no específica y reduccionista sobre que, bueno, tengo problemas con las células de Langerhans en tu páncreas, ¿no? Ahí es parte de lo que hay que trabajar, sí, pero ¿qué otro? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más? Bien. Sí. Por ejemplo, yo iría también, bueno, vamos a ir a la capa embrionaria donde se originó el páncreas a ver cuáles son sus hermanitos de nacimiento y ver qué pasó allí, ¿ok? Y trabajar, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una manera mucho más... Lo que pasa es que como mi formación también es de ecología, en ecología yo tengo que ver sistemas. Yo aprendí a ver sistemas, no especificidades. Y eso me permite a mí tratar de comprender, ojalá que sea así, siempre de una manera más completa. Y siempre poner en duda, ¿ok? Porque la duda es importante, siempre por poner en duda lo que te vas encontrando. ¿Bien? Entonces, eso creo que es, digamos, lo importante para llegar a la mejor comprensión del fenómeno, ¿okay? De la condición que uno está trabajando. Interesante, sí, que ese punto de vista sistémico y bueno, tengo una impresión que en las terapias alternativas y la medicina china tiene ese punto de vista y seguro que con tu educación de ecología 100% tienes que verlo así. Luis, quiero darte dos últimas preguntas o temas, no sé, me encantaría terminar en estas cosas. Primero, quería saber lo que opinas, porque tienes este trabajo como biomagnetista y además de sonoterapeuta. Y has oído, porque es popular ahorita, me han preguntado sobre esto recientemente, sobre la coherencia del al corazón, heart coherence. Sí, hay una meditación que estuvieron estudiando que supuestamente aumenta creo que es el campo magnético, no estoy tan seguro qué es lo que pasa ahí, pero me estuvieron preguntando mucho sobre eso y cómo la música o el ritmo terapéutico puede contribuir a eso. No sé si sabes un poco sobre eso. Sí, bueno, sí, hay un instituto, HeartMath, que ha desarrollado la llamada coherencia del corazón y sí, ciertamente, eso está investigado bastante desde hace muchísimos años.
Ellos están en eso y por supuesto hay un estilo respiratorio, hay una respiración específica y por supuesto voy a meter los sonidos binaurales también. Va, El dale, dale, sonido claro. binaural, el Sí. sonido binaural te lleva a trabajar también, a desarrollar la coherencia del corazón, bien, a Mm, la variabilidad cardíaca y la conexión mente-corazón. ujú. Hay equipos, yo en algún momento tuve un equipo de biofeedback en donde yo colocaba el dedo y si la luz no se ponía verde, yo no estaba en un estado óptimo para generar esa coherencia cardíaca. Esos son equipos que han proliferado muchísimo y son relativamente económicos. Creo que en Amazon se consiguen. No sé si ustedes en Inglaterra tienen Amazon. Sí, sí, sí. No lo sé. Sí, ok. Ah, bien. Entonces, puede ser fácil conseguirlo porque es un aparato muy divertido de biofeedback. ¿Ok? Ajá. Porque tienes una respuesta, una retroalimentación de cómo estás sincronizando tus ondas cerebrales con tu corazón. Eso me parece interesante y sí, perfectamente. El binaural puede ayudar muchísimo porque la ralentización de las ondas cerebrales también te lleva a la coherencia cardíaca. Definitivamente. Ajá. Definitivamente. Interesantísimo. Uh -huh. Entonces ahí lo que mencionas es que de realmente en la frecuencias, las frecuencias bajas, eso es Sí, lo que llega a tener una coherencia am, del corazón. Que no entiendo muy bien lo que es, mencionaste la variabilidad del corazón, que eso sí sé que es una medida muy importante para salud, que tiene que ser sí, mucho más variable, tienes que ir sí. lento y rápido tu corazón. Pero aquí es como un aspecto, no sé si es magnético o electromagnético. O- Nuestro campo energético humano es un toroide. ¿Ok? ok, Eh, el, los mexicanos le llamaban papalotl ime. ok, Papalotl ime significa mariposa. Y ellos lo ajá, que tenían eran dos grandes alas de mariposa que se extendían alrededor del ser humano. Bien. wow. Este, eh, y por ¿Cómo? supuesto, Ok, dale, sí, sí. Impresionante cómo hubieran sabido eso. yo presumo que es a través de las plantas de poder, o sea, peyote, mezcalito, que ellos lograron aumentar su visión y poder ver algún tipo de fenómenos que nosotros con la visión normal que tenemos no podemos. Ok, Pero está sí, bien, el válido. aumento de la frecuencia cardíaca aumenta tu campo electromagnético. El cuenco llamado tibetano también tiene esa particularidad porque cuando él no solamente tiene una frecuencia armónicos, sino que su propia estructura hace un toroide, ¿bien? Ok. Hace un toroide y entonces a nivel del cuerpo yo puedo producir un impacto muy potente en la vibración cuando lo utilizo como masaje terapéutico, ¿ok? En el Dice cuerpo. un toroide, pero con vibraciones sonoras. Con vibraciones sonoras y electromagnéticas también genera, es el único instrumento que genera un campo electromagnético. Wow, ok. Sí, Porque es metal y vibra y la vibración crea un sí. campo magnético. Uh -huh. Sí, 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 sí. ok, interesante. Wow, ok, bueno, ahí está. Bueno, la última pregunta, porque para terminar, ha sido súper interesante esta conversación y hay que continuar, hay que continuar. Voy a Seguro que hacer un sí, cuando poco, quieras. sí, voy a hacer tarea y regresaré con más preguntas y más Okay. interés. Em, la- Quería saber cuáles son los mitos que has visto sobre la senoterapia o binaural o musicoterapia que has Sí. visto en YouTube o en Internet que quieres Eh, desmitificar. sí, casi todas son mitos. Por ejemplo, conseguir el amor de tu vida con una frecuencia X, eso es absolutamente falso. También puedes conseguir que tu color de ojos cambie, tampoco eso se puede. Ah, bueno, Este, no he oído ese, pero está bien. frecuencias para la prosperidad, tampoco, no. Frecuencia. Entonces hay una enorme cantidad creo que casi todos son, por supuesto, que es lo que yo quiero, like, porque yo quiero, digamos,
tratar de satisfacer una necesidad de un público que está buscando algo. Y nuestra necesidad es creer que eso funcione. Y bueno, uno ve canales que tienen cosas así, que tienen 1 millón de likes, ¿no? Y dice, bueno, Sí. estoy monetizando. Es decir, ellos están logrando lo que ellos quieren, pero no están ayudando a nadie Ah, realmente, ¿ok? sí. Es difícil saberlo porque de verdad, no hay canales, hay 2 canales interesantes, eso sí, que es EmiSync Ah, y sí, ok. iDozer, ¿ok? Ok. Que están en YouTube, que son interesantes para poder, creo que es lo más seriecito que yo puedo, por lo menos la complejidad musical, el trabajo, es decir, hay allí técnica, ¿ves? Ujú. Pero todo lo demás, no, yo no, los binaurales hay que diseñarlos, ¿bien? Sí. Hay que diseñarlos en función de las características personales de la persona y qué es lo que quiere lograr. Bien, se puede hacer reprogramación de creencias también con binaurales, sí se puede, pero tiene que ser con tu voz, por ejemplo. Ajá. Tú no puedes escuchar permanentemente, repita 10.000 veces tal cosa, no, eso no funciona así. ¿Ok? Ujú, ujú. Pero no es fácil de verdad, Leonardo, saber qué es serio y qué no en Internet. Por ejemplo, la mayoría de la información que yo he revisado en inglés y en español de sonidos binaurales es Mm. muy deficiente, Muy ¿ok? deficiente. Sí. Sumamente deficiente. No profundiza, tal vez un material se salva y solamente porque es una introducción a los binaurales, pero más nada. ¿Ve? Ujú. Los solfegios tampoco, No. hay mucha mitificación. Yo hice una investigación sobre solfegio y no llegué muy lejos. Eh, Sí. no pude llegar muy Igual. lejos. Hay Igualmente. solo una frecuencia que es 528, que es la que ha recibido, creo que más investigación, y Ok. se pueden lograr cosas interesantes con la 528. Sí, no Ok. es exactamente lo que ellos dicen, porque no es una frecuencia. La frecuencia hay que ponerla a trabajar. Una frecuencia pura no hace nada. Una frecuencia pura, imagínate una nota monocórdica, eso Sí. no hace música, ciertamente, No. ¿verdad? Pero Lo tampoco mejor hace sonoterapia. sería que una amplitud muy fuerte, disculpa por Ajá. cortar, porque sería la de vibración. Sí, pero si yo utilizo, por ejemplo, un tono solfegio y lo convierto en un binaural, sí me va a funcionar, no para lo que ellos dicen, Sí. pero sí me va a funcionar en función de algunas cosas que yo ya tengo, que ya nosotros tenemos corroboradas, pero no como solfegio en Independiente. sí mismo. Sí, Sí, no como solfegio en sí mismo. Allí hay mucha especulación y hay demasiado deseo de la gente en creer en algo. Bien, hay una necesidad inmensa de creer en algo. sí. Bueno, muy bien. Interesante. Em, Ha sido un placer, Luis. Leonardo, igualmente Sí, de verdad, ha igualmente ha sido sido un muy, tremendo placer haber compartido este rato contigo. fue buenísimo y aprendí muchísimo y sí, quiero explorar. Hay muchísimo que explorar ahí creo que la sonoterapia y la musicoterapia pueden colaborar mucho más Sí, porque tienen mucho que pueden decirse. colaborar. Sí, Sí, muchísimo. Se puede establecer un diálogo profundísimo entre las dos, es definitivamente. verdad. Genial. Bueno, terminamos el episodio aquí. Perfecto. Nos vemos Leonardo, pronto. un placer. Chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias.